Hola, mis lindas hermanas, bienvenida a esta lección número 9 de esta serie de estudios bíblicos Orando Constantemente. Estoy sumamente contenta de que puedan acompañarme a estos estudios. Hoy estaremos viendo otra oración en la Biblia y la encontraremos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 5 hasta el 12. Como ustedes recuerdan, en cada lección va a haber un enlace con una hoja de trabajo, una guía de trabajo en la cual ustedes pueden descargar, pueden imprimir y la pueden ir desarrollando junto a mí a medida que avanzamos en el estudio, pero siempre les hago la aclaración que es como ustedes se sientan más cómoda. La oración que estaremos estudiando en el día de hoy es una oración o uno de los pasajes favoritos de la hermana Lori Boy, que como ustedes recordarán, ella fue la que hizo este estudio en inglés. Y esta servidora tuvo la oportunidad, la gran bendición de poder traducirlos al idioma español y adaptarlos al idioma español. Y estoy sumamente agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de compartir estos estudios con todas ustedes, mis lindas hermanas, que tanto nos ayudan a edificarnos y a exhortarnos en la palabra de Él. Primero, en el día de hoy vamos a leer, en este estudio, vamos a leer todos los versículos del 5 al versículo 12 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Vamos a leerlo primero y de ahí vamos a ver con más detalle de la misma. Empecemos a leer, acompáñenme a leerlo. Y dice así: Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios mío, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Así, hermanas, que esta oración fue hecha por un hombre llamado Josafat. Y es aquí donde respondemos a nuestra pregunta número 1. Vamos a ver brevemente cómo responder a la pregunta número 2, que dice así: ¿cuál fue la razón o motivo por la que la hizo? Siendo un rey Josafat, él fue a buscar ayuda de Dios. Él no sabía qué hacer, ya que en ese momento estaba a punto de enfrentarse a una batalla muy importante, tanto para él como para el pueblo de Israel, contra todas esas naciones. Y como leímos, era una gran multitud. Y es aquí donde vemos esta oración que Josafat hace, que pide a Dios ayuda. Volviendo a la pregunta número 1, Josafat era el rey de Judá. En ese momento de la historia israelita, el reino estaba dividido. En el reino del norte, también conocido como Israel, y el reino del sur, también conocido como Judá. Y Josafat era el rey en ese momento. También sabemos que él era un rey muy bueno. Hubo muchos reyes que fueron muy malos en esa época de la historia del pueblo de Israel,
Pero sabemos que Josafat era un rey muy bueno, al regresar tan solo un par de capítulos antes, y podemos leer un poco más acerca de su carácter, y eso lo podemos ver en el capítulo 17, específicamente en el versículo 3 hasta el versículo 6. Leámoslos para poder entender más. Y dice así: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Aquí vemos que Josafat era bueno, fue un buen rey, buscaba siempre hacer lo que era correcto. Él fue un hombre fiel, no promovió la idolatría en su reino, removió todos esos ídolos y todas esas imágenes de acera. No adoró ni buscó a los Baales, sino que siempre siguió los mandamientos de Dios y anduvo en los caminos de su padre David. Pues vemos aquí en primer lugar que Josafat era bueno, fue bueno. Pero no siempre tomó las mejores decisiones, y sobre ello leemos en el capítulo 18, ya que a través de algunas conexiones por medio de su matrimonio, él se había alineado con el rey Acab. ¿Quién era el rey Acab? El rey Acab era el rey de Israel en ese momento, rey del norte, y él no era un rey bueno. También no seguía los caminos del Señor y estaba casado con una mujer que tal vez conozcamos, alguna de ustedes conocen. Se llama Jezabel. Ella no era buena, era una reina mala. Y entonces sabemos que Josafat fue amable con ellos, o al menos tenía una relación de amistad con el rey Acab. Y al leer en el capítulo 18, vemos que él le pone en una situación difícil y que no era del agrado de Dios. De hecho, en el capítulo 19 leemos cómo tras regresar a Jerusalén el vidente Jehú le dice esto: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Y esto lo leemos en el versículo 2. Dios no estaba contento con todo lo que estaba ocurriendo. Leemos también en el versículo 3 esto: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y así es como podemos estudiar un poco de Josafat. Al volver al capítulo 20, justo antes de nuestra oración, vemos que algunos hijos de Amón y Moab deciden ir en guerra contra Josafat. Así que él ahora está por enfrentarse a esa gran multitud como nosotros leímos, y él no sabe qué hacer. Mas leemos en el versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Él quizás no sabía qué hacer, pero algo que él sí sabía era quién tenía que recurrir. Y es aquí cuando entonces él ora a Dios para pedir ayuda. Prestemos atención ahora a las últimas líneas del versículo 12. Y aquí podemos encontrar la respuesta a nuestra pregunta número 3. Dice: no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué es lo que quiere decir Josafat con esto? Aquí él está en una situación difícil y él dice: no tengo poder ante tal multitud que se avecina a batallar contra nosotros. No sé qué hacer, pero mi mirada está puesta en ti, Dios.
Y esto, hermanas, es lo que encanta del rey Josafat, porque era una persona real, era esa gran vislumbre de humanidad al confesar que no sabía qué hacer, pero algo que él sí sabía era que confiaba en Dios. Él necesitaba de su ayuda y sabe bien que tenía que recurrir, a qué fuente tenía que recurrir. ¿Alguna vez has orado así en tu vida? ¿Te has estado en una situación así que no sabes qué hacer? Una decisión que tal vez al principio parecía no mala elección, pero terminó siéndolo. O tal vez un desafío o una prueba de la que no conocías la mejor forma de enfrentar, pero que nunca has experimentado algo así. Y esto no quiere decir de que Dios nos va a decir esta es la mejor elección o esto. Ustedes tienen que poner esto en una balanza. Y esta oración de Josafat nos dice qué hacer. Nos dice que en situaciones así difíciles se la presentemos a Dios, que con toda honestidad la ponemos a los pies y le digamos a Dios, no sé qué hacer, pero te miro a ti, confío en ti y necesito de tu ayuda. ¿Cuál fue la respuesta por parte de Dios a la oración de Josafat? Esta, hermanas, es nuestra pregunta número 4. Leamos juntas del versículo 15 al versículo 17. Y dice así, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y las hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayáis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y aquí vemos la respuesta del Señor. No es vuestra la batalla, sino de Dios. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová en vosotros. No temáis ni desmayéis. Salid mañana, porque Jehová estará con vosotros. Ay, mis hermanas, me encanta aquí cómo el Señor nos enseña que la batalla es del Señor y no hay necesidad de batallar nosotras solas. Porque, ¿saben por qué? Porque Él está con nosotras. Esta es una respuesta increíble, maravillosa, fortalecedora y alentadora. Quiero que prestes atención a que Dios no le dijo, quédense escondido en casa con temor, sino que los exhorta a salir al día siguiente porque Él estará con ellos y ellos verán la salvación de Dios. En pocas palabras o en simples palabras, Dios le hace saber a Josafat, voy a ir y voy a luchar contigo y para ti. Solo puedes imaginarte lo impactante que tuvo que ser para Josafat haber escuchado estas palabras. ¿En qué se diferencia esta respuesta por parte de Dios a la que le dio a Josué en su batalla en Jericó o a la de Gedeón en su batalla contra los madianitas? Bien, la batalla de Jericó la leemos en Josué capítulo 6 y la batalla contra los madianitas la encontramos en el libro de Jueces capítulo 7. A Josué se le dio un plan de batalla, a Gedeón una estrategia a ser utilizada. Ambas tuvieron un plan de batalla muy claro, pero es aquí, vamos a ver la diferencia con respecto a lo que fue dado a Josafat. Dios básicamente le ha dicho a Josafat, me has buscado y te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque has confiado en mí y lucharé por ti.
¿Qué habría pasado por la mente de Josafat al escuchar todo esto? Después de todo, leemos que tiene que esperar hasta el día siguiente para conocer el resultado de todo esto. Mas, sin embargo, la seguridad estaba puesta en la confianza de Dios, que iban a salir victoriosos gracias a Él, gracias a Dios. Pienso que es interesante ver la comparación de ambas respuestas por parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estuvo presente en ambas. Dios le dio seguridad que serían vencedores porque Él estaba con ellos. Planes o estrategias diferentes, pero fue el mismo resultado. Y ambas respuestas requerían la confianza de los hombres en Dios. Ambas respuestas requerían una cantidad sustancial de fe en Dios. Muy bien, ¿qué aprendemos de esta oración para aplicar en nuestras vidas? La lección número 1 que aprendemos es que tenemos que poner primero buscar a Dios, involucrarlo en nuestras situaciones, incluso cuando no sabemos a qué nos enfrentamos. Debemos llevar esta situación a Dios en oración. Ponerle a sus pies, confiar en Él, saber que Él está con nosotros y decirle, no sé qué hacer. Esto es un poco diferente a no saber qué decir, a no saber qué expresar. Lo que quiere decir en Romanos 8:27 es que tenemos esta hermosa promesa que dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La oración de Josafat es un poco diferente, a que no se trata de que él no supiese qué decir o qué expresar. Él tenía las palabras que decir y así lo hizo. La enseñanza para nosotras en esta oración es que ante estas situaciones lo primero que debemos hacer es llevarle a Dios nuestras situaciones, involucrarlo a Él primero con toda honestidad y con toda humildad. Decir precisamente esas palabras, no sé qué hacer, pero si tú lo sabes, tú sabes que confías en Dios, debes ponerle todo eso en oración a Dios. Tenemos que tener presente que Dios está con nosotros, decirle, te necesito, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu guía, necesito que estés conmigo en esta batalla. La hermana Lori compartió una anécdota en la que tal vez nos podamos sentir identificada. ¿Alguna vez has asistido a un campamento de jóvenes de la iglesia? ¿Has sido tal vez consejera en alguno de esos campamentos? Nosotras sabemos que esto es un trabajo muy difícil y más cuando se involucran niños de diferentes edades. ¿Y qué respuesta darías a uno de tus hijos cuando viene y te dice que no sabe qué hacer porque uno de sus compañeros quiere irse del campamento porque no se siente cómodo? Y la niña, antes de responder, la niña le dice que ella estuvo aconsejando a la niña, habló con la niña y oró con la niña para que Dios la ayudara en esta situación. Pero la niña va donde la mamá, la hermana Lori, y le dice que no sabía qué más hacer. Y la hermana Lori le dice, lo primero que hiciste fue lo correcto porque llevó esa situación a Dios. Le dijo, has hecho lo correcto, lo más importante que uno puede hacer, poner estas situaciones a los pies de Dios. Y lo involucró desde un principio. Recuerden que Él es la mayor fuente de ayuda a que nosotros podemos recurrir. Dios es la mayor fuente. Hemos aprendido de Josafat que cuando no sepamos qué hacer en estas situaciones difíciles, lo primero que tenemos que buscar es nuestra ayuda de Dios, la ayuda de Dios. Confiar en Dios, decir que lo necesitamos, que sabemos que confiamos en Él y que sabemos que Él nos va a guiar a hacer lo correcto. Pero siempre recuerde darle todo esto en oración a Dios,
ponerle todas estas situaciones difíciles a Él, involucrarlo a Él primero. Hay otra cosa que quiero compartir con ustedes antes de nuestro impulso de oración, y es un segundito. Hay una gran diferencia entre la actualidad y los días de Josafat en cuanto a ir a nuestras batallas. Nosotras tenemos algo muy importante y es esto, mis hermanas. Nuestra Biblia es nuestra guía. Esa es nuestra estrategia, nuestro plan de batalla. Así que podemos saber qué hacer en momentos de situaciones difíciles. Cuando se nos presenten así, sabemos que podemos ir a su palabra, podemos escudriñar su palabra. Y esta es nuestra batalla, como les dije, nuestra guía, nuestra verdad está aquí. Él nos está hablando a través de la Biblia. Nos has dicho cómo tomar buenas decisiones a través de su palabra. Aprendemos cómo estar preparadas a encarar las cosas que vienen en nuestra vida y sobre todo, cómo elegir bien las acciones antes de tomar situaciones que no son un buen juicio. Nuestra diferencia con Josafat es que tenemos la palabra de Dios, nuestras Biblias, y nos dice mucho acerca de cómo ir a nuestras batallas. Muy bien, mis hermanas, nuestro impulso de oración para el día de hoy lo encontramos en el libro de Salmos. Exactamente en Salmo capítulo 25, del versículo 4 al versículo 5. Salmo 25, del versículo 4 al versículo 5. Y dice así: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Así que, mis hermanas, yendo a la palabra del Señor, encontramos sus caminos, Él nos enseña a caminar por sus sendas y verdad, y luego vamos a Dios en oración y le decimos: no sé qué hacer, no estoy segura de cómo manejar esta situación, pero ¿saben qué? Recurro a ti. Te necesito, Señor, necesito tu ayuda. Dios luchará contigo y por mí. Y para ti también. Espero, mis lindas hermanas, que esta lección, al igual que todas las demás lecciones que hemos estado estudiando, hayan sido de mucha ayuda y edificación para ti, así como lo han sido para mí. Sé que esto nos hará más fuerte y nos fortalecerá en nuestra vida de oración diaria. Sé, hermanas, que es maravilloso cuando uno puede confiar en Dios, cuando uno puede ir en oración y comunicarse con Él. Así que, mis hermanas, que Dios me las bendiga ricamente. En el día de mañana vamos a estudiar otro ejemplo de oración y gracias por acompañarme en el día de hoy. Que tengan un maravilloso día y un fuerte abrazo a todas.